técnica de cambio de Rubinstein, partidas complementarias. Continuamos con el tema de la técnica de Rubinstein de abrir la columna C para ocuparla con la torre a través de ella. Mostramos 3 partidas para comprender mejor el tema tratado en el vídeo anterior. En este encuentro, Taimanov con blanca enfrenta a Terpugov en Moscú en el año 1951 y comenzó con D4, D5, C4 y C6. Caballo F3, caballo F6, caballo C3 y las negras jugaron caballo de B a D7. Como habíamos mencionado anteriormente, una jugada de dudosa decisión, de dudoso valor. Si el negro desea la defensa Merano, este no es el camino. ¿Es esto solo una transposición de movimiento? De ninguna manera. Si las negras no quieren entrar en la variante que surge tras el cambio D por C4, pero desean reagrupación de E6, caballo de B a D7, ellas generalmente juegan primero el avance del peón a E6 y solo después caballo de B a D7, como por ejemplo de esta forma: E6, E3 y ahora caballo de B a D7, porque en este momento el cambio de peones C por D5 no cumple la función de la técnica de Rubinstein. Por lo tanto, después de la jugada caballo de B a D7, entonces el blanco, al ver esta señal, realiza la jugada C por D5. Ahora no existe la opción de capturar con el peón de E y las negras tienen que aceptar la apertura de la columna C, que será aprovechada por las blancas. Después de C por D5, alfil F4, E6 y E3. En la variante del cambio de la defensa eslava, el caballo negro estaría en C6, que es bien conocido como ligeramente mejor para el blanco. Pero en el presente caso, el caballo está en D7 y no en C6, lo cual incrementa considerablemente las posibilidades de las blancas de dominar la columna C. Compararemos esto con el siguiente o la siguiente partida que analizaremos después de esta. Así que las negras continúan su desarrollo: alfil E7, H3, A6 y A4, dirigido contra el posible avance del peón de las negras a B5 en posiciones análogas, con el caballo en C6 en lugar de D7. La jugada A4 difícilmente sería tenida en cuenta por la posibilidad de aprovechar la débil casilla que genera este avance en B4. Por lo tanto, ahora enroque, alfil D3 y B6. Después de la jugada de las negras caballo H5, las blancas sencillamente retiran el alfil H2, F5, una idea agresiva tipo estructura holandesa, enroque, caballo de H a F6, dama C2, caballo E4 y torre de F a C1. La presión de las blancas en la columna C es muy desagradable. Esto es una especie de stone wall, pero un muro de piedra, pero la columna C está abierta a favor del blanco. Las negras habían continuado con B6, enroque, alfil B7 y dama E2. La dama pone también sus ojos sobre el peón de A6. El negro ahora tiene
o bien que dejar su torre en A8 donde está, lo cual es una desventaja en vista de la batalla que se avecina en la columna C, o jugar este peón a A5, lo cual permite a su oponente el peligroso salto del caballo a B5 tras un posible movimiento del peón a A5, o de lo contrario la torre permanece allí a la espera de los acontecimientos, esclava del alfil. El negro continuó con caballo E4, torre de F a C1, F5, caballo A2. Una jugada o una maniobra interesante era también caballo D1, G5, alfil C7, dama E8, caballo E5, caballo por E5, alfil por E5, alfil D6, alfil por D6, caballo por D6 y A5, con iniciativa en el flanco de dama. Es otro plan diferente al realizado por Taimano con caballo A2, G5, alfil C7, dama E8, caballo E5, caballo por E5, alfil por E5, alfil D8. Esto es un error. El alfil está defendiendo la invasión de la torre sobre C7, pero interrumpe la acción de sus torres. Lo correcto era el cambio de alfiles con alfil D6, alfil por D6 y caballo por D6, con lo que el blanco realmente mantiene una ventaja, pero en menor medida que lo ocurrido en la partida después de alfil D8, que fue respondido con F3, caballo F6, caballo B4, A5, alfil B5, caballo a D7 y caballo a D3. Las blancas dominan todo el tablero y aprovechan ocupando las casillas fuertes que le ha brindado el oponente en B5 y en E5. Dama E7, alfil H2, torre C8, torre por C8, alfil por C8 y torre C1. La otra torre se incorpora a la actividad en la columna abierta. Alfil B7, caballo E5, caballo por E5 y alfil por E5. Es curioso observar cómo los dos alfiles blancos ocupan los puestos avanzados generados por la debilidad que han creado el avance de los peones negros de A5, D5 y F5. El negro intenta un ataque en el ala de rey con F4, pero este intento de obtener alguna actividad lo que hace justamente es crear nuevas debilidades en su propio territorio, en su propio campo. Las blancas jugaron dama D2, F por E3, dama por E3, torre F7, torre C3, dama B4 y B3, torre F5. Un error final. Las negras abandonan el control de la importante casilla de invasión C7 y permiten el movimiento alfil C7, alfil F6 y alfil por B6, con lo cual el resto de la partida es muy fácil, con un peón de ventaja, mejor posición, mayor actividad y las negras con muchas debilidades. El resto de la partida siguió con dama D6, alfil C7, dama E7, alfil D3, dama B4, alfil por F5, E por F5, dama E6, jaque, rey G7, alfil E5 y las negras aquí abandonaron. En esta ocasión, el conductor de las blancas es Heller y su adversario es Pfeiffer, en un campeonato de Europa por equipo en la ciudad alemana de Oberhausen en 1961, que comenzó con el desarrollo caballo F3, D5, C4 y C6, D4, caballo F6, caballo C3. Aquí estamos solamente en una transposición de lo que habíamos visto en la partida anterior
y ahora las blancas igualmente se enfrentan a caballo de B a D7. Pero esta es precisamente la señal de abrir la columna C por medio de C por D5, C por D5, alfil F4, E6 y E3. Tal como habíamos visto en la partida anterior, las negras jugaron A6, alfil D3, alfil E7 y H3. Si las blancas hubiesen jugado aquí ahora A4, sencillamente estaríamos en la partida que vimos anteriormente para evitar el avance B5, pero Heller utilizó otro plan directamente H3, permitiendo B5, enroque, alfil B7, A4 y B4. Heller sabe que el avance B5 también genera ciertas debilidades en el campo de las negras y con A4 ha provocado dichas debilidades. Caballo E2, torre C8, A5. Una buena jugada que fija el peón de A6, que podría ser capturado en cualquier momento en el futuro. Enroque, caballo C1, caballo E4, dama E2. Ya las blancas empiezan a presionar para capturar el peón de A6, que fue defendido con torre C6, caballo B3. El caballo desde aquí defiende A5 para en cualquier momento darle actividad o liberar a la torre de A1 sin perder el peón de A5. Dama A8, caballo E5, caballo por E5 y alfil por E5. F6, alfil F4, F5, dudosa también, puesto que esto deja debilidades en el campo de las negras, sobre todo la casilla E5. El blanco continuó con F3, caballo F6, G4, caballo D7, torre de F a C1, torre por C1, torre por C1, F por G4 y torre C7. Con esto se corona la estrategia del blanco. La presencia de la torre en C7 convierte la posición de las negras en desesperada. Ahora siguió G por F3, dama por F3, alfil C8 y dama H5. Están amenazando evidentemente el peón de H7, que fue defendido con este movimiento, pero viene un golpe táctico importante y ganador. Alfil por H7, rey H8 y dama H4. Alfil D8 y detenga aquí el vídeo y continúe la partida como hizo Heller para rematar el encuentro. Heller sacrificó la torre en G7, rey por G7, dama H6 jaque, rey F7 y alfil D6, cruzando al rey en todas sus diagonales para amenazar mate con dama G6. Su adversario respondió para evitar eso, torre G8, pero después de alfil por G8, rey por G8, dama F8, rey H7, dama por D8, la posición está completamente perdida. Un peón menos, la dama alejada, el rey sin protección y el caballo de F6 está amenazado. Las negras, para intentar o evitar que le capturen el caballo de F6, jugó dama C6, pero después de alfil E5, el alfil se incorpora en una diagonal importante para atacar al rey contrario. Caballo E4, dama E7 jaque, rey G6, dama G7, rey H5 y después de alfil F4, las negras abandonaron ante las amenazas, ante la amenaza fundamental de mate con dama H7. Vamos a ver otro encuentro para finalizar este vídeo. Esta partida que vamos a estudiar fue realizada entre Carlson
y Hebert en la Olimpiada de Salónica en el año 1984 y comenzó con caballo F3, caballo F6, B3, la apertura Larsen, G6, alfil B2, alfil G7, G3, D5, C4, C6, alfil G2, enroque, enroque, alfil G4, D3, alfil por F3, alfil por F3, A5, A3, caballo de B a D7. Como vemos, es una estructura similar a la que hemos estudiado anteriormente y las negras realizan el desarrollo de su caballo a D7. ¿Cuál es el movimiento a realizar ahora? Efectivamente, la señal es este desarrollo del caballo y las blancas juegan C por D5 y C por D5. La posición en realidad está tal vez igualada, pero las blancas mantienen la pareja de alfiles y la posibilidad de jugar en el ala de dama a través de la columna C. Caballo C3. El blanco está planeando doblar las torres en la columna C después de los movimientos caballo B5 o caballo A4, dama D2 y torre de A o torre de F a la columna C, con lo cual el blanco dominaría la única columna abierta. Las negras respondieron ahora con caballo E5, una buena jugada que tiene como fin, bueno, primero si el alfil de F3 se queda, capturarlo, pero como el alfil se retira, cuyo plan después será alfil F1 y ubicarse en B4, observen la estrategia blanca en el futuro, pero el negro en realidad tenía como objetivo fundamental cerrar la columna con caballo C6. Hebert encuentra un modo de dificultar más el plan de su oponente. El caballo se ha instalado en C6 cerrando la columna. D4, E6, E3, caballo D7 y torre E1, con la idea de por medio de alfil F1 y alfil B5 incluir el alfil en el juego sobre el ala de dama. Respondió el negro con torre E1, alfil F1, caballo B6, torre C1 y torre E7. Sin embargo, en lugar de torre E7 era interesante dama E7 y después ubicar la torre D en C8, que parece más fuerte, lo que haría a las blancas más difícil obtener alguna ventaja tangible a través de la columna, en lugar de torre E7. Continuó caballo B5, A4. El peón puede convertirse en una debilidad en esta casilla, pero ellas tal vez querían conquistar la casilla de C4, pero esto no le va a dar resultado porque el alfil de F1 lo controla todo. B4, caballo A7. ¿Por qué las negras mueven voluntariamente la barrera del caballo de C6? Esto es un error. Por lo tanto, caballo por A7, el caballo ya no volverá más a C6, torre por A7 y alfil B5. Ahora la torre y el caballo están, ¿cómo decir?, esclavos del peón de A4 que avanzó allí hace varias jugadas. Torre C7, torre por C7, dama por C7 y torre E2. En vista de la subsecuente jugada torre C2 y dama C1, tanto como la debilidad del peón de A4, la iniciativa del blanco en el ala de dama es muy desagradable. Eso lo puede comprobar perfectamente. Las negras no pudieron neutralizar la actividad de su oponente y la partida finalizó de la siguiente manera. Alfil F8.
Aquí el salto caballo C4 es respondido con dama C1 con ventaja de las blancas. O de lo contrario, las negras deberían en realidad haber jugado dama D8 con posibilidades de luchar por una igualdad, aunque la ventaja sigue de parte de las blancas. Por lo tanto, alfil F8 fue la opción de las negras y E4. Ahora, esta apertura de línea permitirá al alfil de B2 incorporarse en la gran diagonal si las negras capturan este peón, o de lo contrario permitir el avance del peón a E5, con lo que restringen considerablemente el ala de rey de las negras y posibilidades de ataque allí. Estas retrocedieron con la torre, torre C2, dama D8 y E5. Las blancas tienen ahora cierta presión en el ala de rey y van a trasladar su alfil de B2 a otra diagonal en un futuro. Pero primero veamos qué ocurre. Torre C8 y dama C1. Aquí hubiera sido superior incorporar el alfil a esta diagonal con alfil C1, pero ellas permanecieron con el dominio de la columna con dama C1, torre por C2, dama por C2 y dama G5. Esto no es muy correcto. Preferible hubiera sido impedir alfil C1 con alfil H6, manteniendo una posibilidad de igualar la posición. Sin embargo, dama G5 facilita al blanco la retirada del alfil a C1, con lo cual su ventaja se incrementa. Dama F5, alfil D3, dama G4. Siguió el blanco con alfil E3, caballo C4. A esto siguió, por supuesto, el cambio y captura de un peón con alfil por C4, B por C4 y dama por C4. Se ha llegado a un final de dama y alfil del mismo color, pero con un peón extra para las blancas, que al final la materializó con o de la siguiente forma: dama D1, rey G2, dama A1 y dama C1, dama A2, H4, iniciando el ataque en el ala de rey por medio del avance H5, y las negras temieron dicho avance y jugaron H5, que es un error. Hubiera sido preferible dama D5, manteniendo las posibilidades de lucha, aunque después de rey H2, dama D7, impidiendo la penetración de la dama en C8, seguiría H5 con una gran iniciativa en el ala de rey. Después de este movimiento, las blancas penetran en la octava fila con efecto desastroso para las negras, quienes capturaron el peón de A3 y D5, una buena jugada que amenaza en primer lugar el avance de 6 y también el avance del alfil a C5. Por lo tanto, hay que capturar el peón de B4, pero D6 es decisivo. Se amenaza D7 y D8 promoviendo el peón. Las negras intentan dama E4 jaque, rey H2, rey G7, pero ya en este momento, después de alfil H6, las negras abandonaron, debido a que la continuación forzada, rey por H6, dama por F8 jaque, rey H7, dama F7 jaque, rey H7, dama F8 jaque, rey H7 y ahora D7, el peón promueve a dama. Tenga en cuenta este tema de apertura de la columna C, que es el tema de Rubinstein, y también la posibilidad de trasladar un caballo a C6 para poner un tapón
a la torre enemiga. Espero que haya sido de utilidad estas partidas y nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.